Hola Platzinautas, ¿te ha sucedido alguna vez que caminando por algún sitio por el que sueles caminar en la ciudad en la que vives, de repente ves que algo es distinto, que donde había antes una tiendita de toda la vida, ahora hay una tienda vintage, y que donde había una pescadería, ahora hay un sitio que se llama Bar La Pescadería? Quizá el lugar por el que estás paseando está siendo gentrificado y eso es justo de lo que vamos a hablar hoy. Soy Daniel Granata, soy el Head of Marketing de Platzi y esto es Platzi Life. Como te decía, es muy común en los últimos tiempos encontrarse con un montón de fotografías que podríamos considerar de antes y después, como la que puedes ver en el slide que tengo actualmente en la pantalla, en la cual en el antes se ve algo que está, pues bueno, no tiene por qué estar derruido ni en ruinas, pero sí se ve desgastado por el tiempo. Y de repente en el después podemos ver cómo nos inunda el color, nos inundan nuevas propiedades, nos inundan nuevas tiendas de cosas que no sabíamos que necesitábamos, como por ejemplo una tienda de cupcakes, una tienda de objetos vintage, o como este es el caso, una Bakery Square. Esto es algo que se conoce por el fenómeno de gentrificación, que podría traducirse, porque gentrificación es un anglicismo, como una elitización o un aburguesamiento de ese lugar en el que estás ahora mismo tú pasando. El término proviene de la palabra gentry. Gentry era la burguesía. En el Reino Unido, a nivel jerárquico, estaba primero que nada el rey, o en este caso la reina, posteriormente estaban los nobles y posteriormente estaba lo que era la burguesía, que era ese segmento de la población que, si bien no tenía un título nobiliario, sí tenía acceso a riquezas y una serie de privilegios por el hecho de ser burgueses. Así que la gentrificación viene de este término, gentry, en el cual asignamos a estos barrios reconstruidos, de alguna manera le asignamos las personas que van a poder vivir en ellos, que son aquellos que tienen un cierto nivel adquisitivo, mientras que los que no lo tienen, entonces probablemente tengan que marcharse de ellos. Si quieres una definición de gentrificación, esta es una que me parece muy pertinente. Es una activación inmobiliaria de un barrio céntrico que se puede poner de moda, que de alguna manera causa que se desplace la población original del mismo. Toda esa gente que vivía en ese lugar acaba por tener que retirarse, puesto que las tiendas y todos los servicios que empiezan a poblar ese barrio son unos que son permitibles para alguien que tiene un costo de vida o un poder adquisitivo superior a aquel que tienen esos que vivían desde hacía mucho tiempo. Uno pudiera pensar entonces que quizá con esa gente que se va, desplazados a otras zonas de la ciudad, que sí se puedan costear, no solo se pierdan las personas, sino las historias que hicieron de ese barrio un lugar muy interesante. El año pasado, no sé si habrás podido tener ocasión de verla, hubo una película en Netflix muy famosa llamada Roma, de Alfonso Cuarón, donde él relata las historias, o una de las historias que recuerda de su infancia, en un barrio que no tiene prácticamente nada que ver con lo que el barrio representa hoy en el urbanismo de la Ciudad de México. Y eso es interesante porque él lo que trajo de regreso es a un barrio que nada se parece a aquel en el que él creció, trae historias de aquel entonces que poco a poco se han ido perdiendo, porque en el barrio hoy vive una categoría de gente distinta a aquella que la que vivía en los años 60 cuando él crecía. Era un barrio obrero que hoy se convirtió en un barrio de gente, pues podríamos decir, hip o trendy. No lo digo en tono peyorativo, lo digo desde el punto de vista de que tienen necesidades y gustos distintos y quizá un tanto sofisticados. Así que la gentrificación no es un fenómeno que sea reciente, es un fenómeno que ha sucedido muchas veces en el mundo. Si ves una foto de la isla de Manhattan y del skyline imperial que hay, probablemente puedas pensar que siempre ha sido así, pero no lo era. En los años 60 había casi que luchar para vender una propiedad en Manhattan porque nadie quería ir ahí. ¿Quién quiere irse a vivir a una isla pudiendo estar en una ciudad conectado con el resto de sus habitantes? Y la gentrificación, como digo, siempre suele seguir una serie de pasos comunes, aunque nunca sucede igual en dos lugares, porque las circunstancias por las que sucede son radicalmente distintas en la mayoría de los casos. Y este es un tema, el de la gentrificación y el urbanismo, que es una de tantas circunstancias en las cuales hay una multiplicidad de factores que ocasionan que esté ocurriendo, más aún hoy multiplicada por el tema del avance tecnológico, como voy a contar en unos minutos. Pero voy a contaros un caso muy concreto
que se describe en este libro que si no has leído te recomiendo, es First We Take Manhattan, se vende ciudad, en el cual se habla de cómo ciudades que tienen barrios obreros poco a poco van cediendo al libre mercado y cómo esos barrios van dejando de ser barrios obreros para volverse barrios que se ponen de moda hasta que encuentran otro barrio de moda, etc. Y lo que hacen los dos autores es encontrar un patrón en que esto ha sucedido en Nueva York, en Berlín, en Barcelona, en Madrid, en todas las grandes capitales que puedas ubicar ahora mismo en tu memoria, probablemente el proceso ya ha sucedido. Lo cual es interesante porque habla de que cuando esto llegue a tu ciudad, probablemente, como vamos a ver a continuación, la regulación todavía no estará lista, pero ahora sí ya no hay excusa de decir no sabíamos que esto iba a pasar porque siempre sucede. Y lo que habla el libro es de que hay 4 fases comunes en todo proceso de gentrificación. Hay una primera de abandono, en el que se abandona un lugar que antes estaba habitado por la razón que fuera. Después hay una estigmatización, ese lugar se vuelve problemático en cierta manera, deja de invertirse recursos públicos en ellos, con lo que eso conlleva. Piensa en la diferencia entre una calle iluminada y una calle mal iluminada y las cosas que pueden suceder en una o en otra. Se habla de criminalidad, se habla de tráfico de estupefacientes, etc. Después llega la siguiente fase, que es la regeneración. Alguien decide, por lo general la iniciativa privada, reinvertir en esa zona y reconstruirla desde los cimientos, y finalmente llega la mercantilización, en la cual se hace saber que esa nueva zona ahora reconstituida es accesible si tienes el dinero para ello, y si no, si eres alguien que vivía allí desde hace tiempo, entonces probablemente ya no puedas permitirte el coste del alquiler que supone seguir viviendo ahí, y por eso en algún punto te tienes que marchar a un lugar donde sí puedas ubicarte en ese lugar en el que vives. Si piensan, por ejemplo, en lo que sucedió con Berlín después de la caída del muro en 1989, esta es una de esas anécdotas en las cuales cuando sale un documental en Netflix yo veo la edad que tengo porque me acuerdo de cuando sucedió, y probablemente tú a lo mejor eres mucho más joven y estás pensando, vi un documental en Netflix sobre la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín era un muro que dividía las dos Alemanias en aquel entonces, la República Federal y la República Democrática, así se llamaban, desde 1961 a 1989. Fueron casi 30 años en los cuales en Alemania por lo general había un gobierno de tipo conservador, pero siempre dentro de la democracia, y en la República Democrática Alemana había un gobierno de índole autoritaria. En algún punto los ciudadanos, hartos ya de una separación artificial, porque había familias separadas a ambos lados del muro, se rebelan. El muro se derriba, y una cosa que pasó muy interesante es que la gente que vivió durante tanto tiempo en la República Democrática, en la parte oriental del muro, decidió cruzar a vivir y a trabajar en la parte occidental, en esa parte que no habían podido probar durante casi 30 años. Y a lo mejor puede sonarte muy superficial, pero piensa lo que significaría que por fin tuvieras acceso a cosas a las que no pudiste tener acceso durante 30 años. Desde un refresco a ir a rentar una película en lo que entonces eran los videoclubs, y así una serie de cuestiones. Eso lo que hizo es que se desplazara la población de la parte oriental de Berlín a la parte occidental, y lo que sucedió fue que gran cantidad de viviendas de la parte oriental quedó despoblada. ¿Quién ocupa esas viviendas? La ocupan los punks, los anarquistas, los mods, los que les gusta la música, los que quieren hacer raves, etc. Y lo que se genera con eso es que, libres de ningún tipo de autoridad, ellos se ponen a crear y generan una escena cultural, urbana, un poco underground, si lo quieren llamar así, muy interesante, tanto que la gente que vivía en la parte occidental empieza a ir a la parte oriental a disfrutar de todas esas fiestas, de toda esa escena cultural, de todas esas expresiones artísticas, etc. Al punto de que algunos deciden que se van a quedar a vivir allí, y entonces cuando lo deciden, entonces lo que sucede es que poco a poco la gente que llega a disfrutar de esa escena que se había creado empieza a desplazar a aquellos que lo habían creado. Yo no sé quién seguiría a cargo de la escena, pero lo que puedo imaginar es que las personas que se desplazaron del Berlín occidental al oriental pues se quedaron como con una especie de sucedáneo de lo que era la escena original cultural de la ciudad de Berlín. Y eso es algo que, como pueden ver hoy, Berlín sigue siendo una ciudad tremendamente cosmopolita y sofisticada, pero el origen de donde viene de una población que fue desplazada por aquellos que hoy habitan Berlín y aquellos
que cuando tenemos ocasión podemos visitar Berlín. Esto es interesante porque habla de que hay varios tipos de gentrificación y esta, por ejemplo, es una donde la causa es completamente distinta a estas otras, ¿no? Una de las grandes señales de que algo se está a punto de gentrificar es que empiezan a aparecer murales por todas partes. Este es un mural muy famoso en la ciudad de Madrid, en la cual de lo que habla es que el street art, que de alguna manera revaloriza las propiedades porque están en la fachada y esa fachada deja de ser un edificio anónimo, sino que se vuelve un edificio muy reconocible, hace que se suba el precio del alquiler para poder vivir en ese edificio. Entonces el graffiti es muy sarcástico, ¿no? De tu street art me sube el alquiler. Y eso es algo que habla de otros tipos de gentrificaciones que también lo son, pero que vienen de una circunstancia no tan drástica como por ejemplo la que sucedió en Berlín. Esta imagen que puedes ver aquí son los murales del barrio de Wynwood en Miami. Es un barrio muy reconocido, muy fotografiado, porque hay unos murales increíbles por todas partes. Y es interesante porque hace 25 años la zona donde está Wynwood se llamaba Midtown y era una zona de tráfico de drogas, de prostitución, cosas muy, muy, muy sórdidas, y alguien decidió restituirlo, como digo, iniciativa privada, y crear este halo cultural por la vía de los murales. Con lo cual hoy vivir en Wynwood es súper complicado para todos aquellos que no tengan un nivel adquisitivo muy muy alto, y es interesante porque puedes ver por la calle todavía quiénes son los que se resisten a dejarse vencer por la ola gentrificadora, ¿no? Entonces ves galería de arte, un ramen spot, un restaurante cool, una casita donde vive una familia desde hace no sé cuántos años que se resiste a irse, otra galería de arte, otro bar cool, una taquería de un chef muy famoso, etc. Y uno pudiera pensar que el ciclo es exactamente el mismo que siguió Berlín, pero las circunstancias son completamente distintas, al igual que lo que sucedió, por ejemplo, en Barcelona en los años previos a los Juegos Olímpicos de 1992. Esta es una foto de la Barceloneta, es una de las playas más famosas de Barcelona y muy bonita de fotografiar hoy, pero hace 25 años era... Bueno, hace 35 años era un lugar bastante sórdido y peligroso al que acudir. Y de alguna manera siempre se ha contado que Barcelona es una ciudad que gracias a los Juegos Olímpicos pudo empezar a mirar al mar porque antes le daba la espalda. Y el proceso es exactamente igual, pero las razones por las que sucede son completamente distintas. Si te tuviera que recomendar algo para ver en Netflix esta noche, aparte de estudiar el siguiente curso que tengas pendiente en Platzi, te recomendaría que vieras esta serie que está en Netflix, si tienes cuenta en Netflix, que se llama Gentefied. Gentefied es una serie en la cual se narran las peripecias de una familia latina en Los Ángeles, donde el padre es un emigrante mexicano que vive allí desde hace muchísimo tiempo, tiene una taquería y llega un punto en el que, como he venido contando en los últimos minutos, los precios se incrementan de una manera en la que él ya no puede dar abasto con lo que gana en la taquería al precio que le pide su casero. Y entonces la historia narra cómo el hijo, uno de los hijos que trabaja en un restaurante de estos de estrellas Michelin, reinventa la taquería y empieza a crear tacos gourmet para con eso poder subir el precio de los tacos y pagar, ¿no? Y hay una gran frase como parte de la trama en la cual el dueño del bar, de la taquería, va a un bar como a beber con unos amigos, a desahogarse, y el dueño del bar le dice: nos quieren convertir a todos en ramen spots, que es creo, de los grandes síntomas de cuando algo está por gentrificarse, ¿no? Ramen spots, que además está lleno por supuestamente influencers de los ramen spots y demás. ¿Es siempre mala la gentrificación? Este es un tema interesante porque tiene muchas aristas, porque alguien puede aducir que no, que la gentrificación tiene cosas positivas. Se reduce el crimen, se reduce la mortalidad del tráfico de estupefacientes, se incrementa el valor de las propiedades, mejora la accesibilidad. Hay estudios que dicen que los niños de familias de menores ingresos, cuando se mezclan con niños de familias de mayores ingresos, son niños que al final rinden mejor en la escuela y se meten en menos problemas. Y esto es interesante porque de alguna manera pareciera que el barrio, una vez gentrificado, es como la versión idónea de cómo debiera ser una ciudad, ¿no? Con lugares a los que poder acceder de forma a pie, en vez de ir en coche, y hace pensar entonces si el resto de la ciudad está bien construido y si la gentrificación realmente es tan mala. Pero una pregunta interesante también es ¿qué otras cosas trae la gentrificación aparte de esto que os acabo de contar anteriormente? Y es algo que se responde con esta pregunta, ¿no? La gentrificación por lo general y estas mejoras, este progreso entre comillas, siempre sucede a costa de alguien. Aquí ya depende de cómo tú te tomes la vida. Hay gente que dice que
para hacer un omelette hay que romper un huevo, y entonces eso, como digo, depende de cómo tú enfoques los temas sobre los que tienes una opinión, pero en este caso es de personas de las que estamos hablando, que a lo mejor llevaban ahí residiendo no sé cuánto tiempo y ahora tienen que irse a otro lugar a residir, ¿no? Además de esto, la gentrificación tiene otra serie de consecuencias. Por ejemplo, una de ellas es que el lugar se vuelve tan fancy que pareciera que es un lugar, y tan caro, que pareciera que es un lugar más para visitar por todos los servicios, tiendas y nuevas posibilidades que ofrece, que un lugar para vivir. Porque a lo mejor por el hecho de abrir esta tienda se quita este otro servicio que llevaba ahí 20 años, no sé, un cerrajero o una lavandería, que ahora de repente tiene que cerrar porque ahí se va a abrir algo mucho más cool, pero no necesariamente tan útil como a la que proporcionaba el cerrajero cuando perdías las llaves de tu domicilio, o la lavandería cuando tenías que vivir solo y vivir ahí para hacer tu colada, ¿no? Entonces uno pensaría que en este momento la gentrificación, uno de los factores que la ha acelerado también es el hecho de la manera en la que consumimos hoy, ¿no? Una generación como la de los millennials, tan vituperada, a veces con justa razón, otras yo creo que de forma bastante injusta, porque es una generación a la que le han entregado una crisis terrible económica y que de alguna manera pudiera pensar que lo único que le queda cuando no tienen acceso a posesiones, porque no les dejaron bienes materiales que poder capitalizar, es el hecho de poder hacer viajes low cost y visitar otros lugares por la vía de quedarse en un departamento que rentaron por internet. Y pongo estas dos fotografías porque me parece muy interesante el hecho de cómo objetos aparentemente con una función completamente distinta, como por ejemplo la pirámide del Louvre, que es arte, y el edificio Flatiron en Nueva York, en Manhattan, que son arquitectura contra arte, por la vía de quienes visitan estos lugares en Instagram, es básicamente lo mismo, es un token de currency social, de decir, estuve aquí. Es todo lo más a lo que puedo aspirar porque no me heredaron nada y la crisis económica en la que vivo es galopante, pero sí puedo tomar un vuelo y llegar aquí, tomar una foto y decir aquí estoy para que al menos me den unos cuantos likes, ¿no? Sé que suena triste, pero si lo piensan de alguna manera, hay algunas ciudades en las que el desplazamiento se ha producido por la vía de que los inquilinos de una zona residencial no se han visto desplazados por nuevos inquilinos, sino por turistas que vienen no a quedarse a vivir, sino que vienen a quedarse una semana, 2, 3 o un mes, porque por el coste de la moneda probablemente les sea barato hacerlo. Hay ciudades como por ejemplo Barcelona o Berlín, donde hay una declaración jurada de odio, entre comillas, a los turistas, porque de alguna manera se entiende que lo que era el centro y el caldo de cultivo de la cultura de una ciudad ahora está vivido y habitado por aquellos que pueden pagarlo, y los que la crearon tienen que marcharse, ¿no? Así que una consecuencia de la gentrificación es que todos nos volvemos un poco turistas, con las consecuencias que eso tiene para la gente que reside en las ciudades, ¿no? Otra consecuencia de la gentrificación es el hecho de que en esta época de empobrecimiento general de la clase media, donde los ricos tienen cada vez más dinero y donde los pobres tienen cada vez menos dinero, las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, entonces la clase media también se ha empobrecido, y lo que está sucediendo es que cuando eso sucede, y siendo un mercado global en el que vivimos ahora, la capacidad económica es ventajosa para aquellos que tienen monedas con mejor denominación. Entonces, aquellos que viven en dólares o en euros tienen una ventaja con respecto a los que vivimos, por ejemplo, en pesos colombianos, mexicanos, argentinos, etc. Así que pueden pensar que esto es algo que también está sucediendo en el hecho de por qué hay tanta gente que se va de turista a no sé dónde. Pues porque es muy barato y porque es una zona que a lo mejor no conocen y que pueden conocer de cero por un precio muy accesible, mucho más de lo que les costaría ir a un lugar en el mismo país en el que viven. Esto está ocasionado, además, y acelerado, porque como bien sabes, cada vez que hayas visto uno de los segmentos que hace nuestro CEO, Freddy Vega, hay una disparidad entre el crecimiento de la tecnología, que es exponencial, contra la capacidad que como humanos tenemos para adaptarnos a ella. Como puedes ver en la gráfica, digamos que la tecnología ya empieza a superar la capacidad que tenemos los humanos para adaptarnos a ella, y esto se ve reflejado en, por ejemplo, en cuánta tecnología tenemos que no sabemos para qué usarla, etc. Y sucede que algo que hace pensar esta gráfica es si la adaptabilidad de los humanos está a este nivel, cuál es la adaptabilidad de los gobiernos y la legislación de cada uno de los países en los que vivimos, lo cual agrava todavía aún más el problema. En un ejercicio no demasiado rebuscado, pero me puse a buscar nomenclaturas de cómo los países
o las zonas dentro de los países intentan legislar lo que es el uso del suelo, el suelo donde se vive, ¿no? Y hay distintas nomenclaturas, pero todas obedecen como a unos ciertos patrones que tienen que ver, por ejemplo, esta es la que yo más conozco, que es la de España, ¿no? En España hay suelo urbano, que es suelo, suelo de las ciudades. Ahí hay dos tipos de suelo, urbanizable, que es suelo donde se puede construir más viviendas, o no urbanizable, que significa que si ahí se construye algo, va a haber tal saturación en la zona de coches y de viviendas y de colegios, etcétera, que va a ser imposible vivir, con lo cual está prohibido construir en esas zonas. Y luego está el suelo protegido, que tiene que ver con zonas ambientales, manglares, bosques, selvas, glaciares, etcétera, cualquier atracción turística que tengas en el lugar en el que vivas. Y luego está el suelo rústico. Suelo rústico es lo que tiene que ver con ranchos, fincas, ese tipo de propiedades en el campo, que son grandes hectáreas de terreno que alguien usa para la ganadería, para la agricultura, etc. Y algo interesante es que hay una nomenclatura, todos los países, que tienen que ver con cuál es el uso turístico que se le da al suelo. Y el uso turístico, por lo general, suele ser una nomenclatura que se estima en el número de camas contra el número de habitantes. El número de camas es, este hotel tiene una capacidad de 50 camas, porque tiene 25 habitaciones dobles, por ejemplo. Y ese es el límite contra X número de habitantes. Y ese es un parámetro en el cual se estipula que si yo mañana me vuelvo millonario, puedo llegar y decir, quiero construir 6 hoteles y 3 campos de golf. Es como, miren, Daniel, no es tan fácil. Tienes primero que entender cómo funciona el suelo y cuánto suelo para uso turístico hay disponible en la ciudad. Y si quieres que haya más suelo de uso turístico, entonces necesitas hacer esto y esto y esto y esto para que no invadas el espacio habitacional de los residentes de la ciudad con turistas que vienen a tus 3 hoteles. Ok, entonces yo puedo hacerlo. ¿Qué ha pasado hoy? Que estamos en este lugar de la curva. La curva está en un punto de crecimiento exponencial de la tecnología. Por la ley de Moore, como bien sabes, cada 18 meses el poder de cómputo al que tienes acceso se duplica por la mitad de precio, lo cual supone que cada 18 meses prácticamente se duplica el número de personas que tienen acceso a tecnología, lo cual puedes ver muy fácilmente por el número de personas que tienen un teléfono celular por la calle, así sea de plan, de saldo, prepago, etcétera, pero tienen acceso a un teléfono celular. Y esto habla de que en esta coyuntura en la que vivimos hoy, en la que hay compañías como Airbnb y como HomeAway, por ejemplo, por poner dos, porque hay veces en que la gentrificación parece que la culpa es de Airbnb, pero no, esto es un problema mucho más grande, y lo que hacen las compañías tecnológicas básicamente es venir a explorar y explotar esta falta de adaptabilidad de la regulación. Porque ¿qué pasa? Que a lo mejor yo en mi ciudad tengo 100 camas disponibles para uso turístico, pero las personas que antes residían en sus domicilios deciden que van a usar parte de sus domicilios para listarlos en Airbnb y poder rentarlos. Así que donde antes había una oferta turística de 100, ahora de repente si hay 500 casas que deciden listarse en Airbnb, son 100 más 500, 600, de las cuales el organismo competente o gubernamental no tiene la más remota idea, porque es un listado que no le pertenece a él, le pertenece a la base de datos de usuarios de Airbnb. Así que ahora hay 600 habitaciones disponibles o 600 camas disponibles para que alguien venga como turista en un lugar en el que sigue habiendo el mismo número de residentes. Y aquí es donde viene el problema, y aquí es donde la tecnología lo que ha hecho es acelerar esta falta de regulación que nos ha llevado a un punto en el que pues parece que vivimos en el Wild Wild West. Como siempre, la regulación llega tarde, la regulación llega a poner orden a algo que ha sido explotado. El punto es que estamos en un mundo de crecimiento exponencial y para cuando algo está explotado, está muy, muy, muy explotado. Así que cuando los gobiernos lo intentan, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid el año pasado sacó una normativa para más de 10.000 pisos en los cuales tú tenías permiso de alojar a alguien hasta 90 días, y a partir de los 90 días ya tenías que dejar tu actividad de rentar tu domicilio para sacar dinero con ello. De la misma manera en que hay gobiernos que están intentando legislar y postular y pueden buscar un montón de ejemplos, like Berlin Legislation, urbanismo, etc. En todas las ciudades del mundo hay planes para intentar atajar esta especie de berenjenal en el que andamos metidos, pero como esto es un juego, como dice el dicho, don't blame the player, blame the game, y hay, al mismo tiempo que los gobiernos intentan legislar, hay personas que están sacando partido y sacándole ventaja al sistema de forma
salvaje, masiva y hasta un poco cómica, ¿no? Este es un artículo que encontré hace unos días en el cual el escritor de este blog, que es un blog de viajes y de hacks de traveling, de cómo conseguir millas y acceso a salones Premier y demás, te hablaba de que el año pasado él ingresó casi $300.000 por la renta de su departamento en Airbnb. Y básicamente lo que decía es, como no sé para qué me sigo dedicando al travel hacking, mejor me pongo a rentar mi apartamento más y más y más. Así que esto tiene que ver hoy en día con una discusión que es muy común con el auge de las grandes compañías tecnológicas y la falta de regulación, y es dónde termina el libre mercado y dónde empieza la regulación para equilibrar la competencia y que sea justa, ¿no? La libre competencia es ese concepto por el cual se incentiva a las empresas a innovar, a mejorar sus productos y servicios para sus usuarios, y con ello se supone que con eso la economía mejora, porque cada vez hay mejores productos. Los mejores productos son los que sobreviven y la gente paga más por ellos, y aquellos productos que no sobreviven pues simplemente caen en el olvido. Nadie paga poco por algo, sino que decide pagar el precio que considera justo por un servicio que le es útil. Pero algo que tiene muy interesante la economía de libre mercado es que es una economía de lo que se llama juego cero suma, es decir, que si alguien gana, alguien tiene que perder. Y por lo general en este caso además es, si alguien gana, muchos tienen que perder. Aquí entra un factor cultural súper interesante, que es el hecho de, por ejemplo, en Estados Unidos, libre mercado es el core económico del país. No les toques, tócales lo que sea, hasta te diría la segunda enmienda, pero no les toques el libre mercado. Porque si les tocas el libre mercado, les tocas la razón de aquello por lo que son. El American Dream está construido sobre eso, en el hecho de que si tú te esfuerzas y luchas mucho, entonces tendrás acceso y conseguirás y en cambio, por ejemplo, en Europa se puede ver cómo la regulación siempre intenta poner control a los desmanes en los que alguien saca una ventaja extrema. Lo cual hoy, como digo, se incrementa por la vía del crecimiento exponencial, lo cual hace exponencialmente mayor el problema en cuanto a la desigualdad, ¿no? Entonces, yo creo que la gentrificación es la consecuencia, en última instancia, de entender las ciudades no como el lugar donde residen sus habitantes y cómo les ofrecemos la mejor versión posible de la ciudad a cada uno de ellos, sino como un negocio en el que para que uno gane, otros tienen que perder. Y no estoy diciendo con eso que eso esté mal, si uno cree en el libre mercado. Nada más hay que estar consciente y llevarlo en la conciencia, o no, en el hecho de que para que esto suceda alguien tiene que quedarse fuera, ¿no? Hay quien puede decir, pues eso es el progreso, Daniel, ya vendrán a contar historias nuevas los nuevos que llegaron, y esa es la pregunta que yo te hago. ¿Eso es el progreso? Piensa que puede a lo mejor haber alternativas a la gentrificación. Podría haberlas. Por ejemplo, ¿qué tal la autogentrificación? Este es un proyecto que me encanta, creo que ahora mismo está detenido, pero es un proyecto que cuando supe de él me pareció maravilloso. Es un proyecto que se llama Free Space, donde básicamente lo que se propone es que esas zonas abandonadas de las ciudades son rehabilitadas por las propias personas que habitan esos lugares, con ayuda de donaciones o incluso de inversión pública. De manera que es una especie de autogentrificación, porque el valor regresa a aquellos que viven en el lugar. No se empieza a crear una burbuja artificial de oferta y de precios que ellos ya no pueden asumir, pero sí se asume que se restaura la zona que está totalmente en ruinas, derruida, es peligrosa, etc. Entonces es un ejemplo que siempre pongo porque la historia del fundador es Mike Zuckerman. Es muy interesante porque él básicamente lo que hace en el proyecto es dar un proyecto que es una idea open source para que cada cual la implemente en su ciudad. Entonces, si ves un free space en San Francisco, es completamente de un free space en Madrid, de un free space en París o de un free space en Nairobi. Y cuando yo lo conocí, el tipo venía de Kosovo, y me pareció súper interesante porque él contaba que venía de intentar hacer un free space para los campamentos de refugiados. Es decir, ¿por qué un campamento de refugiados tiene que verse de esta forma tan sórdida en vez de construir el campamento como una ciudad en la que la gente va a residir por 20, 30 o 50 años? Entonces, lo dejo como una opción para considerar en el hecho de si la gentrificación, no digo que esta sea la solución, pero es una que merece la pena explorar, de cómo se puede restaurar un lugar sin que sea a costa de los que viven en él y que han hecho de ese lugar lo que es hoy atractivo para esos que vienen a invertir, ¿no? Por último, te voy a dejar como una pequeña reflexión y que tiene que ver con el grado de conciencia que has de tener en el hecho de cómo usas la tecnología. Cada cambio tecnológico que sucede en el mundo, como por ejemplo la máquina de vapor y la revolución industrial, que esa fue la tecnología que se utilizó para reconstruir el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, genera un cambio económico.
En el caso de la Segunda Guerra Mundial se generó que las ciudades se empezaran a hacer más grandes porque la gente podía comprar casas, porque la gente tenía un sueldo, porque había una factoría en la cual podían trabajar X número de horas y cobrar un dinero por ello. Y como las factorías estaban lejos de los lugares donde las personas vivían, se podían vender más coches, etcétera, etcétera, etcétera. Y después del cambio económico viene el cambio social, cómo nos agrupamos como sociedad. Una vez sabemos cuál es la moneda de valor de ese lugar en que vivimos. En este caso, de lo que te estoy diciendo, el modelo en el que nos agrupamos como sociedad era el capitalismo. Y después de cada cambio social hay un nuevo tipo de usos y costumbres y de hábitos que tenemos por el hecho de vivir en ese lugar. Por ejemplo, puedes pensar que hoy todos vamos con un teléfono y nos parece lo más normal del mundo tomar una fotografía y publicarla o tomarnos un selfie. Pero hace 20 años eso no era normal, no sabíamos ni que eso se podía hacer. Pero es un hábito adquirido por la vía de lo que la tecnología nos ha permitido hoy. Entonces, como ves, cada cambio tecnológico genera un cambio económico y luego un cambio social y luego cambia la manera en que nos comportamos y después llega otro cambio tecnológico. Así que esta narrativa que te estaba haciendo después de la Segunda Guerra Mundial, estamos viviendo ahora el momento en el que llega un cambio tecnológico que es Internet. Y entonces estamos apenas viviendo y digiriendo dónde estamos viviendo, cuál es la economía en la que vivimos, cuál es la moneda de valor, la del país en el que vives o usas criptomonedas y por qué. ¿Y crees que va a seguir siendo así o crees que deberías invertir en otra, ¿no? Y cómo nos agrupamos como sociedad. ¿Importan los países? ¿Importan las grandes ciudades? ¿Vives en núcleos urbanos poblados, no poblados? ¿Están centralizados? ¿Los servicios no lo están? Etcétera. Y el cómo hacemos, piensa la cantidad de cosas que hoy haces para la que no tienes un nombre. Por ejemplo, yo podría sacar el teléfono celular mientras estoy hablando a la cámara y entonces alguien podría decir, eso que está haciendo Daniel es maleducado, mejor que ponga el teléfono en la mesa, pero boca arriba o boca abajo. No hay un consenso todavía al respecto de qué es correcto y qué es incorrecto porque apenas lo estamos descubriendo. Pero sí ya sabemos que va a llegar pronto el próximo cambio tecnológico. Y una de las grandes consecuencias que estamos viviendo hoy en todo este tema de la gentrificación es que puedes pensar que cada interacción que haces con tu teléfono pesa y tiene un efecto en la sociedad en la que vives. Y tienes que ser consciente de que ese efecto te puede gustar, te puede no gustar, pero quizá debiéramos pensar de forma más crítica al respecto de si nos gusta o no y por qué. Ahí te quiero invitar a que tomes mi curso en Platzi acerca de cómo crear tu futuro profesional. Es platzi.com/futuro. Y antes de terminar, te quiero dejar con la última reflexión a este respecto. Este es el mapa de población de los Airbnb en la Ciudad de México. La Ciudad de México es una de las poblaciones de Latinoamérica que más crece en Airbnb cada año. Cada vez hay más viviendas que se están volviendo Airbnb. Cada vez tengo más amigos que tienen una anécdota triste en la cual su casero le dice gracias por todo, pero nos tenemos que ir porque voy a convertir este departamento en un Airbnb y pues lo quiero rentar así, etc. Entonces, lo que quiero que reflexiones con este segmento, más allá de si piensas que la gentrificación es buena o mala, es en el hecho de si crees que las ciudades deben pertenecer a sus habitantes o deben pertenecer a aquellos que puedan pagarlas. Con esto te dejo para que reflexiones y nos vemos en la próxima edición de Platzi Live.